Hola, amics i amigues, com esteu? Jo avui una miqueta més animat. A més, avui he rebut un vídeo d'una amiga meua que li diuen Soleima González, alguns ja la coneixeu, i per als que no, només vos diré que és ex-Miss Venezuela, actriu, modelo, presentadora, que jo crec que fa 20 anys que no treballa, però bueno, ella ho diu i ella s'ho creu. I vaig a veure el vídeo, a veure què conta. ¡Lindo día! Acá Soleima González reporteando para Televisa. Pero ¿cómo está mi querido Eugenio? Yo acá estoy en Miami. ¡Dura! ¡Dura como el primer día! Pero qué tristes noticias las que me están llegando de allá de la madre patria, desde España. Estoy francamente preocupada por todo lo que está aconteciendo. Me gusta estar acá en Miami porque sí. ¿Pero dónde vas? Pero mire la cachifa. Ya apareció la sucia cachifa, sucia zarapastrosa. Que sé que estás aprovechando para robarme las joyas. Es una mujer malvada. Le tengo que ordenar a mi interna, a mi cachifa, que se lave las manos, aunque está tan sucia, zarapastrosa, que directamente la sumerjo entera en la bañera. He visto en redes sociales que hay algunas personas, especialmente mujeres, que me han criticado por haber abandonado Valencia en estos tiempos del coronavirus, pero quiero decirles a todas esas mujeres, a todas esas sucias, a todas esas zarapastrosas, su envidia me fortalece. Hay algo que creo que en tus vídeos pues estás descuidando, algo que no me gusta, que es la parte del aseo personal. Te veo realmente abandonado con esa ropa, ese pelo, esa barba. Estás que tal cual pareces un homeless de Filadelfia. Aunque se queden en casa, ustedes deben mirarse al espejo y deben poder verse lindas, divinas. Despierten a la diosa Afrodita que llevan dentro de ustedes. Quítense las pieles muertas porque están como serpientes venenosas, encerradas en casa, arrastrándose por el suelo. Quítense esas escamas de sufrimiento y exfoliense. Exfolien bien su piel, porque recuerden, si por alguna desgracia tuvieran que acabar hospitalizadas por culpa del coronavirus, que al menos les agarre con los poros limpios. Cámbiate de pelo, Eugenio, tíntate esas canas que estás como muy viejote, te envejecen. Haz algo loco, algo distinto, algo que sea como un encantamiento. Y por supuesto, querido Eugenio, que eso no sea excusa para no ponerse en forma, para estar musculoso. Te voy a mandar, Eugenio, un DVD con unos ejercicios de workout que hice en los 90, un programa de mucho éxito en la radio y televisión latinoamericana. Workout con Soleima. Te lo voy a mandar. Por favor, cámbiate el look. Cambia tu cuerpo y verás cómo tu alma se fortalece y se pone dura. ¡Dura como el primer día! Chao, chamas. Las amo. Los adoro. Eugenio, cuídese. Nos vemos. Escolteu, doncs vos dic una cosa, Crec que vaig a fer-li cas. Vaig a arreglar-me una miqueta, vaig a ficar-me més guapet, vaig a afeitar-me un poc la barba, vaig a esfoliar-me, vaig a depilar-me i vos pregunte, me'l faig negre per llevar-me les canes o me'l faig aixina com un roig loco? Voteu en els stories. Me'l tinte negre o me'l tinte roig? Que total, com estic tancat en casa, qui m'ha de veure? Negres o rojos? Hala, adeu, fins demà.